Soy Gavin, tengo 24 años, nací y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Des Moines, Iowa. He estado trabajando como manitas poco más de un año. Arreglo lo que la gente necesite, puertas, paredes, fontanería, lo que sea. Nunca fui a la universidad, no pude permitírmelo. Mi padre era constructor y cuando era niño lo acompañaba a las obras. Me enseñó todo lo que sé. Decidí convertirlo en algo real, así que comencé mi propio pequeño negocio, Gavin's Home Repairs. La mayoría de mis días son bastante rutinarios, una casa tras otra, una reparación tras otra. Algunos días todo va bien, otros días cometo algún error y aprendo de la forma difícil. Así es la vida en este negocio. Esa mañana empezó como cualquier otra. Agarré mis herramientas, revisé mis fitas y vi que apareció una nueva orden de trabajo en mi teléfono. Era para un trabajo de reemplazo de cerraduras, puerta principal y algunas interiores. La dirección estaba en una de las zonas más exclusivas del pueblo. La paga también era bastante buena. No pensé mucho en ello, solo otro trabajo. Llegué a esta hermosa casa moderna, apartada de la carretera, con un césped perfectamente cuidado y grandes robles a lo largo del camino. Caminé por el sendero de piedra hacia el porche y toqué el timbre. La puerta se abrió y allí estaba ella, Tessa. Parecía tener unos 40, pero honestamente, habría apostado a que tenía 30 y pocos. Su piel tonificada, cabello oscuro recogido en una coleta casual. Su atuendo era sencillo, leggings negros ajustados y una blusa blanca sin mangas, pero lo llevaba como si fuera a estar en la portada de alguna revista de estilo de vida de lujo. Había una calma confianza en ella que inmediatamente destacaba. «Debes ser Gavin», sonrió cálidamente. «Gracias por venir». «Sí, señora, vengo a cambiar las cerraduras». «Llámame Tessa, te enseñaré lo que hay que hacer». Me caminó por la casa. El lugar estaba impecable, decorado de forma elegante pero acogedora, con grandes ventanales, tonos neutros, muebles caros pero sin ser ostentosos. Se notaba que quien vivía allí tenía dinero, pero también buen gusto. Nos paramos en la puerta principal. El viejo bombín y la manilla estaban desgastados y flojos. Luego me señaló dos puertas interiores que también quería cambiar. Tuve un susto por un robo hace unas semanas, me explicó mientras inspeccionaba el hardware. He estado pensando en actualizar las cerraduras desde entonces, pero nunca me decidí. Asentí y me puse a trabajar. Dejé mi caja de herramientas y comencé a quitar las cerraduras viejas. Trabajé en silencio mientras Tessa se ocupaba de sus cosas en alguna parte de la casa. De vez en cuando, escuchaba música suave o su voz en una llamada telefónica en otro cuarto. El trabajo me llevó unas 2 horas. Cuando apreté el último tornillo en la última puerta, me aparté y admiré el aspecto limpio y fresco de las nuevas cerraduras de níquel cepillado. «Todo listo», dije mientras recogía mis herramientas, me limpiaba las manos y me dirigía hacia la cocina, donde sabía que estaba. Me recibió con una sonrisa. «Gracias, Gavin, ya me siento más segura», dijo. Caminó hacia el mostrador, levantó su bolso. Justo cuando iba a entregarle el recibo, se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que lo notara. «Tal vez deberías quedarte con una llave también», dijo con naturalidad. Me quedé paralizado, pensé que no la había oído bien. «¿Perdón?» Me reí un poco, completamente sorprendido. «Por si alguna vez te necesito, ya sea cuando no esté en casa o incluso cuando esté», su sonrisa era suave pero juguetona. Me reí nerviosamente, sin saber qué decir. «Si estás seguro de que confías en mí de esa manera», dije, sin romper el contacto visual. Ella se acercó, metió una única llave brillante en el bolsillo lateral de mi pantalón de trabajo. Me quedé allí, atónito. Luego, dio la vuelta y caminó hacia el salón como si no hubiera pasado nada. Recogí mis cosas, le agradecí de nuevo y salí hacia mi camioneta, sintiéndome más confundido que nunca tras un trabajo. Mientras conducía a casa, la llave pesaba en mi bolsillo. No podía dejar de pensar en ello. Nunca me había pasado algo así.
No tenía ni idea de qué significaba ni qué debía hacer con ella. Pero algo me decía que esto no había terminado. No pude dormir esa noche, me daba vueltas en la cabeza. Miraba la pequeña llave plateada sobre mi mesita de noche. Había vaciado mis bolsillos al llegar a casa y ahí estaba, burlándose de mí con su misterio, algo para lo que no estaba preparado. Seguía reproduciendo las palabras de ella en mi mente, su tono, la forma en que metió la llave en mi bolsillo como si fuera lo más natural del mundo. Nunca ningún cliente había hecho algo remotamente parecido. La mayoría de la gente ni siquiera me miraba a los ojos después de firmar la factura. Al día siguiente, tiré la llave en un cajón y me dije a mí mismo que la olvidara. Es solo una mujer rica siendo coqueta, murmuré. Me serví un café, no es mi problema. Intenté volver a mi rutina habitual. Durante los siguientes días, me mantuve ocupado con trabajos dentro y fuera, arreglando un grifo que goteaba, parcheando una pared de yeso, cambiando un ventilador de techo, cosas normales, cosas seguras. Ignoré la llave como si no estuviera allí, pero no podía sacar a Tessa de mi cabeza. Había algo en ella, la calma con la que se comportaba, la calidez en su voz, la forma tan natural en que me había descolocado con un solo gesto. Era como si hubiera entrado en otro mundo durante unas pocas horas y ahora no pudiera encontrar el camino de vuelta. Pasaron 2 semanas. Un viernes por la tarde, me senté en mi camioneta entre trabajos, mirando mi teléfono. Mi pulgar flotaba sobre su número, lo había guardado bajo Tessa Ferraduras porque no sabía qué más poner. No iba a usar la llave, eso lo decidí desde el principio, eso habría cruzado una línea. Pero el deseo de verla de nuevo era más fuerte que mi mejor juicio. Finalmente envié un mensaje: hola, soy Gavin. Solo quería saber si todo está funcionando bien con las ferraduras. La respuesta llegó rápido: están perfectas, pero ya empezaba a pensar que nunca me escribirías. Mi estómago dio un vuelco. Miré la pantalla por un momento, luego llegó el segundo mensaje: si no estás muy ocupado, ¿por qué no vienes a verme? Me quedé allí, agarrando el volante, dudando. Podría haberlo ignorado, debería haberlo ignorado, pero no lo hice. Volví a su barrio, los robles familiares bordeando la calle, la gran puerta de hierro que se abría con el pulsar de su mando a distancia. Esta vez toqué el timbre. Me negué a tocar la llave, no iba a romper esa barrera. Tessa abrió la puerta vestida con unos vaqueros y un sencillo suéter gris suave. Su cabello caía libremente sobre sus hombros. Me dio la misma sonrisa suave que me había estado rondando en los pensamientos durante días. Estaba pensando si alguna vez volverías, me dijo con tono juguetón. Aclaré mi garganta. Tenía que saber qué querías decir aquel día. Se apartó y me hizo un gesto para que entrara. La casa olía incluso más cálida que la última vez que la vi, la luz era más suave, el aire tenía un leve aroma a vainilla y cedro. Nos sentamos en la gran isla de la cocina. Ella sirvió 2 tazas de café. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos de cosas pequeñas al principio, mi trabajo, su jardín, el tiempo que se volvía más frío. Me relajé. La tensión que había llevado durante días empezó a desvanecerse. Después de un rato, ella inclinó la cabeza y me esturió. ¿De verdad no usaste la llave?, preguntó. Negué con la cabeza. No pude, no hubiera estado bien. Su sonrisa se ensanchó, más genuina. Eso dice mucho sobre ti, Gavin. Hablamos durante más de 1 hora, luego se levantó y abrió una alta vitrina. ¿Prefieres vino?, preguntó. Dudé solo un segundo. Claro. La botella ya estaba abierta. Sirvió 2 copas de vino tinto y me dio una. Nos movimos al salón, donde sonaba jazz suave de unos altavoces ocultos. Nos sentamos en el gran sofá color crema, ligeramente inclinados hacia el uno al otro. La conversación se profundizó. Me contó cómo se mudó al pueblo hace 2 años, cómo le encantaba restaurar casas antiguas, cómo el trabajo la mantenía ocupada pero a veces sola. Yo también compartí algo sobre mi vida, cómo había comenzado mi propio negocio desde cero, lo difícil que fue al principio, cuánto me gustaba la independencia,
aunque viniera con presión. Hubo una larga y cómoda pausa después de que terminé de hablar. Me gusta tu honestidad, dijo Tessa en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos. Eres diferente. El aire cambió. Pude sentirlo. Ninguno de los dos se movió, pero el espacio entre nosotros de repente se sintió pesado con cosas no dichas. Terminé mi vino y me levanté lentamente. Probablemente debería irme. Tessa no objetó. Me acompañó hasta la puerta. Cuando salí al porche, extendió la mano suavemente y me tocó el antebrazo. Gavin, me giré. Lo decía en serio, ya sabes, la oferta sigue en pie. Le sonreí nervioso y asentí. Caminé de vuelta a mi camioneta con el corazón acelerado, sintiendo que estaba al borde de algo que aún no comprendía completamente. La llave seguía en el cajón en casa, pero sabía que esto no había terminado. Los siguientes días fueron como caminar con electricidad estática bajo la piel. Cada trabajo que hacía, reemplazando un fregadero de cocina, parcheando una pared de yeso, arreglando un marco de puerta torcido, todo me parecía mecánico, automático. Mi mente no estaba allí. Seguía regresando a Tessa. No le conté a nadie sobre ella, ni a mi amigo Joel, con quien normalmente compartía todo, ni siquiera a mi padre, que probablemente me habría dado una charla sobre mantener las cosas profesionales. Sabía que debería haberme mantenido alejado. Me lo repetía todas las noches, pero algo en ella seguía atrayéndome, como la gravedad. Pasó una semana. Resistía el impulso de enviarle un mensaje, resistía el deseo de pasar por su casa, pero la llave nunca salió de mi cajón y cada vez que lo abría, me pillaba mirando la llave solo un segundo más de lo necesario. Luego, tarde el viernes por la tarde, mi teléfono vibró. Ella. El nombre apareció en la pantalla, Tessa Ferraduras. El mensaje era corto: esta noche abro una botella de vino. Sin presiones, solo compañía. Puerta abierta. Me quedé en mi camioneta al menos 10 minutos mirando ese mensaje. Podría haberlo borrado, podría haberlo ignorado, pero no lo hice. Conduje hacia allí más rápido de lo que debería. Ya estaba anocheciendo cuando llegué a su entrada. Las grandes ventanas de su casa brillaban suavemente con la luz que se desvanecía. Esta vez no toqué el timbre. Estuve en la puerta con la llave en la mano. Pesaba más de lo que debería. Mi pulgar pasó por los bordes mientras pensaba: solo vete a casa, aléjate. No lo hice. Desbloqueé la puerta y entré. El suave aroma de vainilla y madera de cedro llenó el aire otra vez. Sonaba música suave de fondo, una pista de blues tranquila que no reconocía. Tessa apareció por la esquina, descalza, con unos leggings oscuros y un suéter crema grande que caía sobre un hombro. «Usaste la llave», dijo suavemente, sonriendo. No había juicio en su voz, solo calidez. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Lo hice. Se acercó y me entregó una copa de vino tinto. Sin decir nada más, nos sentamos en el sofá, esta vez más cerca que antes. Hablamos, reímos, contamos historias sobre los clientes más extraños que habíamos tenido. Ella era agente inmobiliaria, yo era manitas. Observaba la forma en que metía las piernas debajo de su cuerpo, la manera en que giraba distraídamente el tallo de su copa mientras escuchaba. No sé en qué momento exacto ocurrió el cambio, pero en algún momento la conversación se ralentizó. Las pausas entre las palabras se alargaron. Tessa dejó su copa y se recostó contra el cojín del sofá, su mirada suave pero centrada en mí. He estado sola mucho tiempo, Gavin, dijo. Y no suelo invitar a la gente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. No me moví, no sabía qué decir. Sé que esto probablemente te parece complicado, continuó, en voz baja, pero me gusta tenerte aquí. Trabé con dificultad. No debía haber venido. Pero lo hiciste, susurró, extendiendo la mano para posar suavemente sus dedos sobre mi brazo. Su toque era ligero, pero suficiente para paralizarme en el sitio. El momento quedó suspendido en el aire. El espacio entre nosotros se sentía delgado como el papel. Podría haberme levantado, decir buenas noches,
marcharme como un caballero. No lo hice. Me quedé. El resto de la noche se desdibujó en suaves risas, confesiones susurradas, largos silencios llenos solo por el crepitar de la chimenea. Me desperté a la mañana siguiente en su cama. La luz del sol se colaba a través de las cortinas transparentes. Mi ropa estaba doblada ordenadamente en la silla. Tessa yacía a mi lado, aún dormida, con el cabello extendido sobre la almohada. Durante un largo momento, solo miré al techo, sintiéndome a partes iguales excitado y aterrorizado. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertarla, me vestí y salí en silencio. Mientras conducía de vuelta a casa, la realidad de lo que había sucedido comenzó a asentarse en mi mente. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. No tenía ni idea de a dónde iba esto ni qué significaba. Todo lo que sabía era que no podía deshacerlo ahora. Los días que siguieron fueron como caminar con dos vidas completamente diferentes. En una, seguía siendo Gavin, el manitas, el chico confiable que arreglaba los grifos que goteaban, las puertas torcidas y las paredes agrietadas. Mi día empezaba temprano, con un termo de café malo de gasolinera y una lista de direcciones garabateadas en el asiento del copiloto de mi vieja camioneta Ford. Conducía por toda la ciudad, casas pequeñas, casas grandes, apartamentos, tiendas. Daba la mano, hacía presupuestos, ofrecía sonrisas educadas y mantenía lo profesional. Pero en la segunda vida, la que me esperaba después de que terminaba el trabajo, ya no era solo Gavin, el manitas. Era algo más, algo que ni siquiera sabía cómo definir. Al principio traté de fingir que no había pasado nada. Me dije a mí mismo que solo había sido una noche, un error que no repetiría. Me enterré en el trabajo, instalé ventiladores de techo, reemplacé cristales rotos, arreglé un columpio de porche, volví a sellar los azulejos de un baño. Traté de perderme en la simplicidad de la rutina, pero Tessa seguía apareciendo en mis pensamientos, como la luz del sol a través de una cortina cerrada. Cada noche miraba mi teléfono, mi pulgar flotando sobre su nombre en mis contactos, Tessa Ferraduras. A veces solo la miraba durante largos minutos, discutiendo conmigo mismo, antes de finalmente dejar el teléfono a un lado. Resistí 4 días. El primer mensaje fue corto. ¿Estás por ahí? Miré la pantalla, sintiendo como mi pecho se apretaba. No debía ir, pensaba. No debía hacer esto de nuevo. A pesar de todo, respondí, sí, acabo de terminar por el día. La respuesta llegó en segundos. Ven si quieres, estoy en casa. Me dije que solo iba a hablar para aclarar las cosas, para poner algún tipo de límite. En su lugar, me encontré conduciendo de vuelta a su casa, mi pulso acelerado durante todo el trayecto. Esa noche se convirtió en la primera de muchas. Caímos en un ritmo fácil y peligroso. Nunca volví a usar la llave. Siempre tocaba el timbre. Tessa abría la puerta con esa suave sonrisa llena de conocimiento y retomábamos justo donde lo habíamos dejado. A veces era algo sencillo, nos sentábamos en su cocina, bebiendo vino y hablando durante horas. Compartíamos historias sobre nuestras vidas, los clientes locos con los que había tratado, los pesadillescos negocios inmobiliarios que ella había tenido que manejar. Me encantaba escucharla hablar. Tenía una manera tranquila y elegante de contar incluso las historias más frustrantes, como si fueran recuerdos divertidos. Otras noches, veíamos películas en su enorme televisor de pantalla plana. Me presentó los viejos clásicos en blanco y negro que nunca había visto antes. Pedíamos comida para llevar de una docena de sitios distintos de la ciudad. Me burlaba implacablemente de mis terribles habilidades con los palillos chinos. La noche que comimos comida china, Tessa tenía una manera de hacerme sentir completamente a gusto y, al mismo tiempo, completamente en tensión. No había presión, no había expectativas, pero tampoco había claridad sobre lo que éramos. Trataba de no pensar demasiado en eso. Me abrí más con ella que con nadie antes. Le conté cómo había luchado después de la escuela secundaria, cómo no pude permitirme la universidad, cómo empezar mi propio negocio de manitas había sido mi forma de tomar el control.
Admití lo difícil que era a veces ser el chico que siempre aparecía para arreglar las cosas para los demás, pero que no tenía a nadie en quien apoyarse. Tessa escuchaba en silencio, sus ojos marrones nunca apartándose de los míos. Nunca interrumpía, nunca juzgaba, solo asentía pensativamente, como si entendiera de una manera en que nadie más lo había hecho. Ella también compartió pequeños fragmentos de su vida. Me mudé aquí hace un par de años, dijo una vez, tomando un sorbo de su copa de Pinot Noir. Necesitaba un cambio. He salido con algunos hombres, nada serio. Dejé de intentarlo hace un tiempo. Una vez le pregunté por qué me dejaba entrar, porque quería que estuviera cerca. No esperas nada de mí, dijo con una suave sonrisa. No estás tratando de impresionarme, solo eres tú. No supe qué decir a eso, así que solo le devolví la sonrisa. Pasaron las semanas. Mantuve nuestro pequeño secreto, nuestro mundo privado, del que nadie más sabía nada. Dejé de salir a tomar cervezas con mi amigo Joel. Ignoré los mensajes de broma de mi primo Sam. Tuve cuidado de no dejar que nada se filtrara, pero pequeñas grietas empezaron a aparecer en la ilusión perfecta. Su casa estaba impecable, demasiado impecable. No había fotos familiares, ni desorden, ni señales de que alguien más viviera allí. Una noche vi un abrigo de hombre pesado empujado al fondo de su armario. En otra ocasión, noté un par de zapatos de vestir medio ocultos bajo la cama. Cuando le pregunté por ellos, ella lo desvió. Un exnovio los dejó aquí, dijo con naturalidad. Nunca me he ocupado de tirarlos. Quería creerle, lo hacía. Pero esa voz tranquila dentro de mí, la que trataba con tantas fuerzas de ignorar, seguía susurrando, no la conoces realmente. Una tarde estábamos sentados en el sofá de su salón suavemente iluminado, la luz de las velas parpadeando sobre las paredes. La miré durante un largo momento y finalmente me armé de valor para hablar. Tessa, ¿por qué nunca me cuentas más sobre ti, sobre tu vida? Dejó su copa y se recostó, subiendo sus rodillas al cojín. Por primera vez, su sonrisa vaciló. Me gusta lo que tenemos, Gavin, dijo en voz baja. No quiero complicarlo. Podría haber insistido, debería haber insistido, pero no lo hice. Tenía demasiado miedo de que hacer demasiadas preguntas pudiera romper lo que fuera esa cosa frágil entre nosotros. Así que me quedé. Seguimos adelante. Al principio, el secretismo había sido emocionante, pero ahora empezaba a devorarme. Cada vez que salía de su casa antes del amanecer, escapando en silencio por el barrio tranquilo, me sentía un poco más pesado, un poco más enredado en algo que no podía nombrar. Me di cuenta una noche, acostado despierto en su cama mientras ella dormía a mi lado, que me estaba enamorando de ella y eso me asustaba más que cualquier otra cosa en mi vida. A la mañana siguiente, me fui antes de que se despertara. Me subí a mi camioneta y me quedé allí, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Miré al frente y susurré para mí mismo, esto no va a terminar bien. Pero no podía alejarme, no aún. Algo se estaba acercando, lo podía sentir. Solo no sabía qué ni cuándo. La mañana después de esa noche sin sueño traté de olvidarlo. Me enterré de nuevo en el trabajo, con la esperanza de que la rutina me adormeciera. Instalé un ventilador de techo en una casa de alquiler. Parché una pared de yeso en una vieja casa estilo craftsman, arreglé un grifo roto para una madre soltera. Por fuera, era el mismo Gavin confiable, sonriente, educado, profesional. Pero por dentro sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sobre algo oscuro e inevitable. Seguí viendo a Tessa. Seguí ignorando la voz que me decía que parara. Volvimos a caer en nuestro ritmo familiar. Cenas para llevar, largas conversaciones, noches tranquilas en el sofá, quedándome dormido con su cabeza sobre mi hombro. La tensión permanecía bajo la superficie como una pregunta no dicha que ninguno de los dos quería hacer. Notaba pequeñas cosas que me inquietaban más y más. Una maquinilla de afeitar de hombre en el lavabo del baño, 2 marcas diferentes de colonia en su cómoda, un reloj de hombre caro dejado en un cajón. Cada vez que encontraba el valor de decir algo, me detenía.
No quería arruinar lo que teníamos. Me decía a mí mismo que estaba sobrepensando las cosas, que tal vez eran restos de su pasado, como había dicho antes, hasta la noche en que todo se vino abajo. Era un martes. Acababa de terminar un largo día reparando una terraza para una pareja mayor. Le envié un mensaje a Tessa como siempre: casi he terminado aquí. ¿Quieres que pase? No obtuve respuesta. Esperé, mirando los 3 puntos aparecer y desaparecer, aparecer de nuevo. Finalmente, su mensaje llegó: Gavin, no vengas esta noche. Mi marido ha vuelto a casa. Me quedé congelado. Mi estómago se desplomó. Leí el mensaje otra vez. Mi marido. La palabra me golpeó como un puñetazo. Miré el teléfono, incapaz de respirar. Mi pecho se tensó. No me había equivocado al leerlo. Ella nunca mencionó a un marido. No había fotos, no había anillo de casada, no había señales. Me quedé en mi camión lo que parecieron horas. Mi mente estaba a mil: rabia, sorpresa, traición, humillación, todo se mezclaba al mismo tiempo. Me había enamorado de ella. Había cruzado todas las líneas que juré nunca cruzar y ahora me di cuenta de que no había sido más que un secreto, una escapatoria peligrosa e imprudente de su vida real. Quería llamarla, exigir respuestas. Quería conducir hasta su casa, golpear la puerta y preguntarle cómo podía hacerme esto, pero no lo hice. En su lugar, hice lo único que se me ocurrió: bloqueé su número, borré el historial de mensajes, eliminé su contacto de mi teléfono. Conduje directamente a casa, entré en mi pequeño apartamento, abrí el cajón donde la llave plateada seguía estando. La miré durante un buen rato, la misma llave que había comenzado todo. Luego la tiré a la basura. Los siguientes días fueron los más difíciles. No podía comer, no podía dormir. Aparecía en los trabajos y seguía la rutina como un robot. Mi amigo Joel notó que algo no iba bien y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansado. Por dentro estaba furioso con ella, conmigo mismo, con toda la maldita situación. Pero poco a poco, la anestesia dio paso a la claridad. Me di cuenta de que me había dejado arrastrar por algo que supe desde el principio que no estaba bien. Ignoré todas las señales rojas porque quería creer en la fantasía. Quería sentirme elegido, necesitado, deseado. Eso no era amor, eso era imprudencia disfrazada de romance. Una noche, semanas después, estaba sentado en el sofá gastado de mi apartamento y finalmente dejé escapar una larga respiración que no sabía que había estado reteniendo. Ya no estaba enojado, solo más sabio. Tessa había sido una lección, una dolorosa, pero necesaria. Me prometí algo en ese momento: nunca más dejaría que me absorbiera algo a ciegas. Haría las preguntas difíciles, respetaría los límites, los míos y los de los demás, y nunca tomaría el silencio de alguien como una respuesta. La vida siguió. Seguí trabajando. Poco a poco, el dolor se desvaneció. La noche dejó de sentirse tan pesada. Comencé a quedar con amigos para tomar algo otra vez, a reírme de historias tontas, a sentirme humano. Nunca volví a saber nada de Tessa. Nunca la vi por la ciudad y nunca volví a acercarme a su calle. No quería. El capítulo estaba cerrado. Yo era Gavin, el manitas, de nuevo, un poco más viejo, un poco más cauteloso, pero todavía de pie.